El sol de agosto se ocultaba detrás de las montañas rojas de Colorado, cuando Santiago Mendoza terminó de reparar la cerca del Corral Oeste. A los 43 años había desarrollado una rutina tan predecible como las estaciones: levantarse antes del amanecer, trabajar la tierra durante el día, cenar solo mientras leía el periódico de la semana anterior y retirarse a su cama solitaria cuando las estrellas emergían en el cielo infinito del desierto. Su rancho era modesto pero próspero, una herencia de su padre que había transformado de una parcela árida en una operación ganadera respetable. Tenía 30 cabezas de ganado, una docena de caballos y suficientes gallinas para mantenerse abastecido de huevos frescos. Era una vida simple, quizás solitaria para algunos, pero Santiago había encontrado paz en la predictabilidad del trabajo duro y la quietud del aislamiento. Esa tranquilidad se rompió abruptamente cuando escuchó un sonido que no pertenecía a su mundo ordenado: el llanto suave pero persistente de un niño. Santiago se enderezó lentamente, aguzando el oído. El sonido venía de algún lugar cerca de los establos, una melodía de sufrimiento que cortaba el aire del atardecer como un cuchillo. Dejó caer sus herramientas y se dirigió hacia el origen del llanto, su corazón latiendo más rápido con cada paso. La encontró acurrucada entre dos balas de heno. Una niña pequeña que no podía tener más de 8 años. Su cabello negro estaba enredado con ramitas y tierra, su vestido desgarrado y sucio, y sus pequeños pies estaban descalzos y llenos de cortes. Era claramente Apache, con los pómulos altos y los ojos oscuros característicos de su pueblo. Pero había algo en su postura que gritaba trauma profundo. «¡Niña!», dijo Santiago suavemente en español, agachándose lentamente para no asustarla más. «¿Estás herida?». Ella levantó la vista y Santiago vio ojos que habían presenciado horrores que ningún niño debería ver jamás. No había solo miedo en su mirada, sino algo más devastador, una expectativa de dolor, como si hubiera aprendido que todos los adultos eran una amenaza. «No te haré daño», continuó Santiago manteniendo su voz baja y calmada. «Solo quiero ayudarte». La niña no respondió, pero dejó de llorar. En cambio, se encogió más en sí misma, presionándose contra las balas de heno como si quisiera desaparecer completamente. Santiago se sentó en el suelo a unos metros de distancia, dándole espacio pero manteniéndose visible. «¿Tienes hambre?», preguntó. «¿Sed?». Ella asintió casi imperceptiblemente, y Santiago sintió un alivio pequeño. Al menos estaba respondiendo de alguna manera. «Espera aquí», dijo, levantándose lentamente. «Voy a traerte algo de comida y agua». Cuando regresó con un tazón de caldo tibio, pan fresco y un vaso de leche, la encontró exactamente donde la había dejado, como si no se hubiera movido ni un músculo. Le ofreció la comida, manteniéndola a una distancia desde donde ella pudiera alcanzarla sin que él se acercara demasiado. La niña comió con una desesperación que rompía el corazón, como si fuera la primera comida real que había tenido en días. Santiago notó cómo sus ojos nunca se apartaron de él mientras comía, vigilante, lista para huir en cualquier momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando ella hubo terminado. «Siyala», susurró con una voz tan pequeña que casi se perdió en el viento vespertino. «Siyala», repitió Santiago probando el nombre en su lengua. «Es un nombre hermoso. Soy Santiago». Ella asintió pero no dijo nada más. Santiago se dio cuenta de que había manchas de sangre seca en su vestido y su corazón se hundió al imaginar lo que podría haber pasado. «¿Dónde está tu familia, Siyala?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas y Santiago inmediatamente se arrepintió de la pregunta. «Está bien», dijo rápidamente. «No tienes que hablar de eso ahora». La oscuridad estaba cayendo rápidamente y Santiago sabía que tenía que tomar una decisión. Esta niña necesitaba refugio, cuidado médico y protección, pero también necesitaba algo que él no estaba seguro de poder proporcionar: la habilidad de confiar nuevamente. «Siyala», dijo gentilmente, «está oscureciendo. Hace frío aquí afuera. ¿Te gustaría venir a mi casa? Tienes una cama cálida y puedo curarte esos cortes en los pies». La reacción fue inmediata y aterradora. Siyala se encogió como si él hubiera levantado una mano para golpearla, y comenzó a negar con la cabeza violentamente. «No, no, no», susurró presionándose más contra las balas de heno. «No adentro, no adentro». «Está bien», dijo Santiago rápidamente, alzando las manos en un gesto de paz. «No tienes que entrar si no quieres. Pero no puedes dormir aquí afuera. Hace demasiado frío». «No adentro», repitió Siyala, su voz ahora llena de pánico. «Por favor, no adentro». Santiago se dio cuenta de que algo terrible había pasado en un espacio cerrado, algo que había dejado a esta niña aterrorizada de cualquier estructura interior. Su mente corrió por las posibilidades, todas más horrendas que la anterior. «¿Qué te parece si hacemos un compromiso?»,
sugirió. ¿Qué tal si traigo algunas mantas aquí afuera? Puedes dormir bajo las estrellas, pero estarás abrigada. Siyala consideró esto, sus ojos evaluando su rostro como si tratara de determinar si podía confiar en él. ¿Te quedarías?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Dormirías afuera también? La pregunta lo tomó por sorpresa. Santiago había dormido en su cama cómoda durante años, y la idea de pasar la noche en el suelo duro no era atractiva. Pero mirando a esta niña traumatizada, se dio cuenta de que era una solicitud pequeña comparada con lo que ella había pasado. Sí, dijo sin dudar. Si eso te haría sentir más segura, dormiré afuera contigo. Por primera vez desde que la había encontrado, algo parecido a alivio apareció en los ojos de Siyala. ¿Lo prometes? Lo prometo. Santiago se dirigió a la casa para recoger mantas, almohadas y todo lo que necesitarían para pasar una noche cómoda bajo las estrellas. Mientras empacaba, no podía dejar de preguntarse qué había llevado a esta niña a su rancho y qué horrores había experimentado que la hacían preferir el suelo frío del desierto a la seguridad de 4 paredes. Cuando regresó, Siyala había salido de su escondite entre las balas de heno y estaba parada en el centro del corral, mirando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Había algo en su postura que sugería que estaba más cómoda al aire libre, como si el espacio abierto le diera una sensación de libertad que los espacios cerrados no podían proporcionar. ¿Aquí está bien?, preguntó Santiago, extendiendo las mantas en un área plana lejos de los establos. Siyala asintió y se acercó lentamente. Santiago notó que se movía como un animal salvaje, constantemente alerta, sus ojos escaneando el horizonte en busca de amenazas potenciales. Se acostaron lado a lado, con una distancia respetuosa entre ellos, mirando hacia el vasto cielo estrellado. Santiago había dormido bajo las estrellas muchas veces durante sus días de vaquero, pero nunca había apreciado realmente la inmensidad y belleza del cielo nocturno hasta esta noche, viendo a través de los ojos de una niña que había perdido todo, excepto su capacidad de encontrar algo de peace en la vastedad del universe. ¿Siyala?, susurró después de que habían estado acostados en silencio durante varios minutos. Sí, mañana cuando salga el sol todavía estaré aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Escuchó un pequeño suspiro, casi como si ella hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias, susurró. Y Santiago supo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras Siyala dormía inquieta a su lado, Santiago se quedó despierto mirando las estrellas y preguntándose cómo iba a ayudar a esta niña herida a sanar. No sabía nada sobre trauma infantil, sobre cultura apache o sobre cómo cuidar a una niña. Pero sabía una cosa: haría todo lo que estuviera en su poder para darle a Siyala la seguridad y el amor que claramente había perdido. Y si eso significaba dormir bajo las estrellas durante el tiempo que fuera necesario, entonces eso es exactamente lo que haría. Santiago despertó antes del amanecer, como había sido su costumbre durante décadas, pero esta vez no fue por su reloj interno, sino por el sonido de sollozos suaves. Siyala estaba acurrucada en su manta, temblando no solo por el frío matutino, sino por una pesadilla que claramente la había transporte de vuelta a whatever horror había experimentado. «Siyala», susurró Santiago suavemente sin moverse de su lugar para no asustarla. «¿Estás segura? Estás aquí conmigo y estás segura». Los sollozos gradualmente se calmaron, pero Santiago pudo ver en la débil luz del preamanecer que ella estaba completamente despierta, sus ojos grandes y asustados escaneando el cielo como si buscara amenazas que podrían descender desde arriba. ¿Quieres contarme sobre tu sueño?, preguntó gentilmente. Siyala negó con la cabeza violentamente, presionando los labios juntos como si las palabras fueran too dangerous para decir en voz alta. «Está bien», dijo Santiago. «No tienes que hablar sobre nada hasta que estés lista». Se levantó lentamente, siendo careful no hacer movimientos sudden que pudieran asustarla. «Voy a ir a ordeñar las vacas y alimentar a los animales. ¿Quieres venir conmigo o prefieres quedarte aquí?». Siyala consideró las opciones, claramente torn entre su desire de no estar sola y su fear de lo desconocido. ¿Puedo solo seguirte, sin acercarme demasiado?» «Por supuesto», respondió Santiago. «Puedes seguirme a la distancia que te feel confortable». Durante las siguientes 2 horas, Siyala lo siguió a través de sus chores matutinos, manteniéndose siempre a unos 20 pies de distancia, ready to run si fuera necesario. Santiago habló durante todo el tiempo, explaining lo que estaba haciendo, telling her los nombres de los animales, sharing stories about cada cow y horse, como si fueran old friends. «Esta es Esperanza», dijo patting una cow brown gentilmente.
Está expecting un baby en un few months. Siempre da la best milk, pero solo si le hablo nicely. Los animales pueden feel cuando estás angry o scared, así que siempre try to keep my voice calm alrededor de them. Ciala escuchaba intently y Santiago notó que seemed more relaxed alrededor de los animales que alrededor de him. Cuando una de las gallinas escaped del co-op y ran toward her, instead de running away, she gently guided it back hacia su enclosure. Tienes good instincts con animals, observed Santiago. ¿Tu familia tenía livestock? El mention de su familia hizo que Ciala's face se cerrara immediately y Santiago se maldijo mentalmente por hacer otra pregunta too soon. I'm sorry, dijo quickly. No necesitas answer that. Después del breakfast, que Ciala again ate mientras mantenía distancia pero accept gratefully, Santiago decidió que needed to address las practical realities de la situación. Ciala, dijo sitting down in el ground where she could see him clearly. I need to clean esos cuts in your feet. También, that dress está torn y probably uncomfortable. I have some old clothes que might fit you, y puedo wash el dress while you wear something else. Ciala miró down at her torn, blood-stained dress, then back at Santiago con suspicion. ¿Dónde would I change clothes? Wherever you feel safe, respondió Santiago. Behind el barn, behind esas rocks over there, anywhere que you want privacy. I'll put las clothes where you can reach them, then I'll go work en la fence on el other side del ranch hasta que you're ready. Esta approach seemed to calm her fears. Santiago selected una of his smaller shirts y some pants que could be rolled up, leaving them on a clean rock behind el barn antes de walking deliberately hacia el far end of su property. Cuando returned una hour later, encontró Ciala wearing his oversized clothes, que looked almost comical in her small frame pero were clearly much more comfortable que her torn dress. More importantly, she had washed her feet in el water trough y was sitting on a rock, waiting for him. ¿Mejor?, preguntó. Ella nodded, then surprised him by speaking without prompting. Mi abuela always decía que clean clothes help con healing. Era la first personal information she had voluntarily shared, y Santiago felt como un small victory. Tu abuela sounds wise. ¿Puedo see your feet now? I promise I'll be very gentle. Ciala hesitated, then extended one small foot. Los cuts were deeper que Santiago had initially thought. Several looked como they might be infected. He worked slowly, while carefully, cleaning each wound con warm water, applying salve he used para cuts in los animals, wrapping them con clean bandages. This might sting a little, warned Santiago as he applied medicine to una particularly deep cut. Ciala bit her lip but didn't pull away. Her tolerance para pain was remarkable, heartbreaking. You're very brave, told her Santiago cuando finished with both feet. Abuela decía que bravery isn't not being scared. It's doing what you need to do even cuando you're scared. Tu abuela definitely was wise. That afternoon, Santiago established una routine que would become their pattern para las next several weeks. He did his ranch work while Ciala followed at her comfortable distance, gradually getting closer as days passed. They ate meals together pero with space between them. Why each night they slept under las stars, Santiago keeping his promise to stay outside, hasta que Ciala felt ready para something different. In el third night, as they lay looking up at las constellations, Ciala spoke more than she had since arriving. En mi pueblo, mi grandfather taught me about las stars. Y decía que each star es un spirit de someone who loved us, watching over us. ¿Qué más te taught about las stars? That one, she pointed to a bright star in el north, is para finding your way home cuando you're lost. Y that group over there, she traced una pattern in el sky, tells you when winter is coming. Santiago listened, fascinated not just por la knowledge pero por the fact que she was sharing it. Tu grandfather taught you other things? He taught me about plantas que heal, about how to tell si water is safe to drink, about how to be quiet cuando dangerous people are around. The last comment sent un chill through Santiago's heart. ¿Qué kind of life had this child lived que required learning to hide desde dangerous people? Ciala, dijo carefully, you don't have to be quiet around me. Y you don't have to hide. I want you to feel free to be yourself here. She turned her head to look at him directly para la first time. How do I know you're safe? Era una question so honest y direct que Santiago felt obligated to give her una equally honest answer. You don't know yet, admitted. Y that's okay. Trust takes time, especially cuando someone has been hurt. But I promise you que cada day, I'll try to show you through mis actions que you're safe here. What see I'm never ready to go inside? What see I always need to sleep outside? Santiago considered this seriously. His back was already aching desde sleeping in a hard ground, y winter would be coming eventually. But looking at this brave, damaged child, he knew his comfort was less important than her healing.
Then we'll figure out una way to make outside comfortable para both of us. Maybe we could build una shelter que has no walls pero has un roof. Maybe we could find other solutions. El important thing es que you feel safe. Ciala stared at him para un long moment, studying his face in la starlight. You really mean that? I really mean that. Para la first time since he'd found her, Ciala smiled. Era small y tentative, pero era genuine. Okay, dijo. Then maybe I can start to trust you a little. Era un beginning, y para Santiago ese small smile bajo las stars was worth every uncomfortable night he might have to spend in el hard ground. This child had chosen to begin trusting him, y he would do everything in his power to prove worthy de esa trust. 2 semanas habían pasado desde que Ciala llegó al rancho, y Santiago había comenzado a notar pequeños cambios que le daban esperanza. La distancia que ella mantenía durante el día se había reducido gradualmente de 20 pies a 15, luego a 10. Ya no se sobresaltaba cuando él se movía súbitamente, y había comenzado a ayudar con tareas pequeñas como recoger huevos y alimentar a las gallinas. Más importante aún, había comenzado a hablar más, no sobre su pasado todavía, pero sobre cosas inmediatas, preguntas sobre los animales, observaciones sobre el clima, y ocasionalmente pequeñas memorias de las enseñanzas de su abuelo y abuela. Santiago, dijo una mañana mientras lo observaba reparar una silla de montar. Mi abuelo hacía saddles también. Decía que un good saddle era como un good friend, reliable, confortable y lasting toda la vida. Tu abuelo sounds like era un wise man, respondió Santiago, notando que esta era la primera vez que había used su nombre voluntariamente. ¿Te enseñó a work con leather? Un little. Mostly I helped él find las right plants para tanning y dyeing. También I learned a thread correctly para que las stitches fueran strong. Santiago paused en su work, struck por una idea. Would you like to help me con este saddle? I could use someone con good eyes para threading. Ciala consideró la offer carefully. Santiago had learned que she thought about everything before responding, weighing risks y benefits con una maturity que broke his heart. Could I sit here, donde I can see all around? Por supuesto. Para la next hour, they worked side by side para la first time. Ciala's hands were surprisingly skilled para someone so young, y her attention to detail was remarkable. More importantly, she seemed genuinely relaxed para la first time since arriving. You have natural talent para esto, told her Santiago cuando they finished securing una particularly difficult piece. Grandfather always said que hands remember what hearts learn. Era una beautiful sentiment, y Santiago stored it away con todas las other small glimpses she had given him into her culture y family. That afternoon, their peaceful routine was interrupted by el sound de horses approaching. Santiago immediately noticed how Ciala reacted. She became completely still, her entire body tense como un deer sensing danger. Ciala? Dijo quietly. Go behind el barn y wait there. Don't come out hasta que I call for you. She didn't argue, disappearing con una silence que was both impressive y heartbreaking. Santiago walked toward la front del ranch, donde 3 men on horseback were approaching. He recognized them. Tom Bradley, el local sheriff, accompanied por 2 men Santiago didn't know, but whose clothing y demeanor suggested they were federal agents de algún tipo. Santiago, called Bradley as they dismounted. How are you doing? Bien, Tom. What brings you out here? These gentlemen are Agent Davis y Agent Morrison from el Bureau of Indian Affairs. They're looking para una missing Apache girl about 8 años old. Word es que she might have been seen in esta area. Santiago's blood ran cold, pero he kept his expression neutral. Una missing girl? What happened to her? Agent Davis stepped forward, consulting a small notebook. There was an incident at una Apache settlement about 3 weeks ago. Most de los residents were relocated to a reservation, pero una girl escaped. She's been missing since then. An incident? Repeated Santiago. Some resistance to relocation orders, said Agent Morrison dismissively. Nothing que concerns you. El point es que esta girl needs to be found y taken to safety en la reservation. Santiago knew immediately que they were lying, at least about la nature del incident. The fear in Ciala's eyes, her terror de enclosed spaces, her knowledge about hiding from dangerous people, all de eso pointed to something much more traumatic than simple relocation. I haven't seen any Apache children around here, said Santiago carefully, but I'll keep my eyes open. We'd appreciate that, said Agent Davis. Tambien, if you do see her, don't try to approach her yourself. Apache children can be unpredictable. Contact us immediately. The way he said unpredictable made Santiago's skin crawl. These men talked about Ciala como si she were some kind of wild animal, instead de una traumatized child. Por supuesto, agreed Santiago.
Anything else I can help you con? Actually, yes, said Sheriff Bradley. Mind see we take a quick look around? Just to be thorough. Santiago's heart raced. Xiala was hidden behind el barn. Pero si these men were determined to search, no problem at all, said Santiago, hoping his voice sounded casual. Though I should warn you, I've been working on some ornery cattle back there. They don't like strangers much. Era una lie, pero Santiago hoped it might discourage una thorough search. They walked around la property, the agents examining tracks y looking behind buildings. Santiago's anxiety spiked cuando they approached el barn. Pero fortunately, Xiala had chosen her hiding spot well. They found nothing. Well, she's clearly not here, said Agent Morrison after 20 minutes. Probably moved on days ago. If you do see anything unusual, added Agent Davis, remember that this girl could be dangerous. Her people attacked federal officers durante la relocación. There's no telling what she might do if cornered. Santiago nodded gravely, mientras internally he was appalled por their characterization de una 8-year-old child como a threat. After they left, Santiago waited a full hour before calling softly hacia el barn. Xiala, they're gone. You can come out now. She emerged slowly from whatever hiding place she had found. Pero instead de relief, her face showed pure terror. They're looking para mí, she whispered. Yes, said Santiago honestly. Pero they didn't find you. Y they won't find you here. You don't understand, said Xiala, tears streaming down her face. Those men, I recognize their voices. They were there cuando everything happened. Santiago felt his blood turn to ice. What do you mean? El older one con el notebook. He was there cuando they hurt people in mi village. He told los soldiers que we were dangerous, que we needed to be stopped. Santiago knelt down hasta que was at her eye level. Xiala, I need you to tell me what really happened to your village. I know it's hard, pero I need to understand para that I can protect you properly. She was quiet para such a long time que Santiago thought she might not answer. When she finally spoke, her voice was barely a whisper. They came at night. Said we had to move to La Reservación immediately. Grandfather said we hadn't done anything wrong. Que we had a right to stay on our land. Then los soldiers started shooting. Santiago's hands clenched into fists. How did you escape? Grandmother pushed me into a root cellar cuando el shooting started. She told me to stay hidden no matter what I heard. I stayed there para a long time. When I finally came out, everyone was... She couldn't finish el sentence, pero Santiago understood. How long were you traveling before you found my ranch? Many days. I walked at night y hid durante el day. I was so tired cuando I found your barn. I thought maybe I would just die there y be con mi family again. The casual way she mentioned contemplating death shattered something inside Santiago's chest. Xiala, listen to me. You are not going to die. You are definitely not going back on those men. I don't care what I have to do. I will keep you safe. But how? They have guns y badges y they can take me anywhere they want. Santiago looked at this brave, traumatized child. He made una decision que would change both their lives forever. Then we're going to have to make sure they never find you. That might mean we need to change some things about how we live here. What do you mean? I mean que maybe it's time para mí to learn to live como you do. Outside, under las stars, ready to move si we need to. Because keeping you safe is more important than any comfort I might give up. Xiala stared at him con disbelief. You would do that para mí. Xiala, desde el moment I found you, you've been teaching me about courage, about surviving terrible things, about finding ways to keep going cuando everything seems lost. Now it's my turn to be strong para both of us. Para la first time since los agents had left, something like hope appeared in Xiala's eyes. You really won't let them take me. I really won't let them take you, promised Santiago. We're familia now. Your family protects each other. That night, as they lay under las stars once again, Santiago began planning how to keep that promise. He didn't know exactly what lay ahead, pero he knew una thing con absolute certainty. He would rather give up everything he had than let those men get their hands on this precious child who had already suffered so much. Los días siguientes a la visita de los agentes federales transcurrieron con una tensión palpable. Santiago había desarrollado un estado de alerta constante, escuchando cada sonido inusual, observando el horizonte en busca de nubes de polvo que pudieran indicar jinetes que se acercaban. Xiala, por su parte, había retrocedido en parte del progreso que había hecho, manteniéndose más distante y sobresaltándose ante cualquier ruido repentino. Necesitamos un plan, le dijo Santiago una mañana mientras fingía reparar una cerca cerca del lugar donde ella clasificaba hierbas medicinales que había estado recolectando.
Si vuelven, tenemos que estar preparados. Siyala levantó la vista de las plantas que había extendido para secar al sol. Durante las últimas semanas había comenzado a compartir conocimientos sobre medicina tradicional apache, enseñándole a Santiago qué plantas podían tratar fiebres, cuáles ayudaban con heridas infectadas y cuáles podían calmar dolores de estómago. ¿Qué tipo de plan?, preguntó cautelosamente. Santiago había estado pensando en esto desde la noche anterior, cuando los agentes se fueron. Primero, necesitamos lugares de escondite mejores alrededor de la propiedad. Lugares donde puedas estar segura si vienen cuando yo no esté cerca. Ya sé algunos lugares, admitió Siyala. He estado explorando. Por supuesto que lo había hecho, pensó Santiago. Esta niña había desarrollado instintos de supervivencia que la mantenían constantemente evaluando rutas de escape y refugios potenciales. ¿Me los mostrarías? Durante la siguiente hora, Siyala lo guió a través de una serie de escondites que había identificado. Una depresión natural entre rocas grandes que era invisible desde el sendero principal. Un espacio hueco debajo de un árbol caído que proporcionaba cobertura completa y, lo más ingenioso de todo, un área detrás de la cascada pequeña donde el sonido del agua cubriría cualquier ruido que pudiera hacer. Estos son excelentes, admitió Santiago. Pero también necesitamos pensar en qué hacer si tenemos que irnos del rancho completamente. Los ojos de Siyala se ensancharon. ¿Irte? ¿Pero este es tu hogar? Mi hogar eres tú ahora, dijo Santiago simplemente. Si no es seguro para ti aquí, entonces no es hogar para mí tampoco. Siyala procesó esto en silencio, sus pequeñas manos sin parar de trabajar con las hierbas. ¿A dónde iríamos? Tengo un hermano en México, explicó Santiago. Vive en un pueblo pequeño en las montañas donde hacemos preguntas sobre el pasado de las personas. Podríamos ir allí, comenzar de nuevo. ¿Pero qué hay de tus animales? ¿Tu rancho? Santiago miró alrededor de la propiedad que había sido su vida durante más de una década. Era doloroso pensar en dejarla. Pero cuando miró a Siyala, se dio cuenta de que no había realmente ninguna elección. Los animales se pueden vender. La tierra puede esperar. Tú no puedes ser reemplazada. Esa tarde Santiago comenzó discretamente a hacer preparativos. Empacó provisiones esenciales en alforjas que podrían cargarse rápidamente en caballos. Enterró algo de dinero en varios lugares alrededor de la propiedad, tanto para acceso rápido como para asegurar que no perdiera todo si tenían que huir repentinamente. También escribió una carta a su hermano explicando la situación y pidiendo refugio. Santiago, dijo Siyala esa noche mientras yacían bajo las estrellas, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué estás dispuesto a dar tanto por mí? No soy ni siquiera tu verdadera familia. Santiago se volvió hacia ella, viendo su rostro pequeño en la luz de las estrellas. Siyala, la familia no se trata solo de sangre. Se trata de elección, se trata de amor, se trata de estar dispuesto a proteger a alguien incluso cuando es difícil. Pero barely me conoces. Conozco lo suficiente, dijo Santiago firmemente. Sé que eres valiente, sé que eres amable con los animales, sé que has sobrevivido cosas terribles pero still puedes ser gentle. Sé que tienes wisdom que me has estado enseñando. Y sé que cuando te miro veo a la hija que nunca supe que quería. Siyala estuvo callada por un momento largo. Mi abuelo solía decir que sometimes las personas más importantes en tu vida son strangers, que God pone en tu path cuando más los necesitas. Tu abuelo era un hombre muy sabio. Creo que él te habría liked, dijo Siyala suavemente. Habría dicho que tienes un corazón protector. Al día siguiente sus preparativos se volvieron urgentes cuando Santiago notó señales que indicaban que alguien había estado observando la propiedad. Huellas de caballos que no reconocía en el límite de su tierra. Ramas rotas de maneras que suggested observation posts. Y lo más alarmante, uno de sus caballos actuando nervioso como si hubiera detectado extraños cercanos. Siyala, dijo calmadamente cuando la encontró ayudando con las gallinas. Creo que es hora de poner nuestro plan en acción. Ella immediately became alert, sus ojos scanning el horizonte. ¿Los viste? Vi signs que han estado watching. No sé cuánto tiempo tenemos, pero creo que deberíamos estar ready to leave tonight. Siyala asintió, su training en survival kicking in. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a cargar las alforjas en los caballos. Pack solo lo que absolutely necesitas. Y Siyala, pack esas hierbas que has estado gathering. Pueden ser importantes donde vamos. Trabajaron en silencio efficiency durante las próximas 2 horas. Santiago selected 2 de sus mejores caballos. Trueno, un stallion fuerte que podía carry un rider por long distances, y Luna, una mare gentil que sería perfect para Siyala. También packed sufficient supplies para at least una semana de travel, incluyendo water containers, dried food y blankets.
Mientras trabajaba, Santiago couldn't help but feel una mezcla de sadness y determination. Estaba leaving behind todo lo que había built durante años, pero también estaba saving una vida preciosa y gaining una familia que nunca había esperado. Santiago, dijo Siyala cuando finished packing her small bundle de belongings, ¿qué si nunca podemos return? Entonces haremos una nueva vida somewhere else, respondió Santiago. Lo importante es que we'll be juntos, it will be safe. Como si sus palabras hubieran been una cue, el sound de multiple horses approaching reached sus oídos. Santiago immediately went into action mode. Siyala, take Luna y ride hacia el hidden spot behind la waterfall. Wait there hasta que I come get you o hasta que hear our signal. What signal? Si everything is safe, I'll whistle La Paloma 3 times. Si anything else happens, o si I don't come dentro de una hora, take Luna y ride south hacia México. Sigue las stars que tu grandfather taught you about. I don't want to leave you, protested Siyala. Y I don't want you to go. Pero keeping you safe is more important que keeping us together right now. Los sounds de hooves were getting closer. Go, urged Santiago. Now. Siyala mounted Luna con una grace que showed her natural horsemanship y disappeared into las shadows. Santiago quickly hid Trueno in un area where el horse wouldn't be immediately visible, then walked toward la front del rancho to meet his unwelcome visitors. This time there were 5 men. Los dos federal agents from before, Sheriff Bradley, y 2 men Santiago didn't recognize but who had el hard look of hired guns. Santiago, called Agent Davis as they approached. Sorry to bother you again, pero we've received reports que la Apache girl was definitely seen in esta area. We're going to need to conduct a more thorough search. By all means, said Santiago, hoping his voice sounded calmer than he felt. Pero I already told you I haven't seen any Apache children. We appreciate your cooperation, said Agent Morrison, pero his tone suggested que cooperation wasn't really optional. Smith Y. Jones here will help us search. They have experience tracking Indians. The 2 unfamiliar men dismounted. I immediately began examining el ground around Santiago's house con professional thoroughness que made Santiago's blood run cold. These weren't just federal agents, they were experienced trackers, if Siyala had left any signs. Interesting, said one of Los Trackers, kneeling near el water trough. Looks like someone small has been walking around here regularly. Barefoot sometimes in 2 large shoes. Santiago's heart pounded, pero he kept his expression neutral. Could be animal tracks, he suggested. Lot of wild animals come to drink here. El Tracker looked up at him con skeptical eyes. Mr. Mendoza, these are definitely human tracks. Small human tracks. Why they're recent? Santiago realized que his time for denial was running out. Within minutes, these men would find enough evidence to know that Siyala had been living here. Su only hope now was que she was well hidden, y que he could somehow convince them she had moved on. Well, said Santiago, I suppose it's possible someone passed through without me knowing. I don't watch every inch of my property every moment. Pero even as he spoke, he could see on los agents' faces que they weren't buying his denials anymore. El search was about to become much more serious, y Santiago had to make una decision about how far he was willing to go to protect Siyala. The answer, he realized, was all the way. Los rastreadores trabajaron con eficiencia despiadada, siguiendo las huellas de Siyala como sabuesos siguiendo un rastro. Santiago los observaba con una mezcla de admiración profesional y terror creciente mientras documentaban meticulosamente cada señal de que una niña había estado viviendo en su propiedad. Mire esto, Agent Davis, dijo uno de los rastreadores, señalando hacia el área donde habían estado durmiendo bajo las estrellas. 2 sets de mantas han been utilizadas aquí regularmente, una para un adulto, otra para un child. Agent Morrison se acercó para examinar la evidencia. ¿Y aquí?, señaló el segundo rastreador. Small footprints leading hacia el barn, hacia el well, hacia el área donde keeps las chickens. This girl has been living aquí for weeks, no solo passing through. Santiago sabía que la farsa había terminado. La evidencia era demasiado clara para negarla, pero tal vez aún podía convencerlos de que Siyala ya no estaba allí. Está bien, admitió Santiago. Una niña Apache estuvo aquí, pero se fue hace 3 días cuando ustedes vinieron la primera vez. Se asustó y se fue hacia las montañas. ¿En serio?, dijo Agent Davis con sarcasmo. Porque estas tracks look bastante fresh para mí. Uno de los rastreadores había comenzado a seguir un set de huellas que llevaban hacia el área donde Santiago había escondido a Trueno. Santiago sintió que su corazón se detenía cuando el hombre desapareció detrás de los árboles. «Agent Davis», gritó el rastreador. «Mejor venga a ver esto». Regresó llevando a Trueno completamente ensillado y con alforjas llenas de provisiones. «Este horse está ready para un long journey», reportó.
y las alforjas están packed con food, water, medical supplies y otras cosas que necesitarías para traveling con una child. El sheriff Bradley miró a Santiago con disappointment. Santiago, I've conocido tu family por años. ¿Por qué no just nos dijiste la truth? Santiago se enderezó, sabiendo que había llegado el momento de hacer una stand. Porque la truth es que esa niña have been through hell. Y ustedes son parte de la reason why. Agent Morrison stepped forward aggressively. That girl es una fugitive from federal custody. Harboring her es un federal crime. Ella es una child who witnessed su entire family being murdered, respondió Santiago firmemente. Y she's terrified de ustedes because she reconoció las voices de algunos of los men involved. Un dangerous silence settled sobre el group. That's una serious accusation, Mr. Mendoza, dijo Agent Davis coldly. It's what she told me. Y looking at ustedes now, no tengo trouble believing it. Agent Morrison's hand moved to rest on his gun. Where is la girl now? Santiago looked at each of them, these men who represented una system que could murder innocent people y then hunt down las survivors como criminals. I don't know, dijo. Y si lo sabía, no se los diría. Mr. Mendoza, said Sheriff Bradley, clearly uncomfortable con la escalating tension. These men have legal authority aquí. If you obstruct their investigation... Tom, interrupted Santiago. I want you to look me on los eyes y tell me que you believe una 8-year-old girl es una dangerous criminal who needs to be arrested. El sheriff shifted uncomfortably pero didn't answer. I thought so, said Santiago. Porque deep down everyone knows que esto no es about justice. Esto es about covering up lo que really happened at that Apache settlement. Agent Morrison had heard enough. He drew his pistol. Last chance, Mendoza. Tell us where la girl está, or we'll search every inch of this property hasta que we find her. Y if you interfere, you'll be arrested también. Santiago realized que they were past el point de negotiation. These men weren't going to leave without Ciala, y he wasn't going to give her up. But he also wasn't going to let them find her hiding place if he could help it. Search all you want, dijo Santiago. Pero you won't find her here. Era technically true. Ciala wasn't here in el main ranch area. Pero Santiago knew que given enough time, los rastreadores would eventually find el hidden spot behind la waterfall. Agent Davis nodded to los trackers. Search everything, barns, storage areas, anywhere una child could hide. Y Smith? Start following those fresher tracks que lead away from la house. Santiago watched with growing dread as Smith began following exactly el path que Ciala had taken toward her hiding spot. El man was good. He moved slowly pero deliberately, reading signs que Santiago couldn't even see. 20 minutes later, Smith returned with grim news for los agents, pero devastating news para Santiago. There's una clear trail leading to una waterfall about half una mile east. Fresh tracks, definitely made today. She's probably hiding behind a near Ella waterfall. Agent Morrison smiled coldly. Excellent. Morrison, Bradley, come with me. Jones, you stay here y watch Mendoza. If he tries anything, arrest him. As los 3 men mounted their horses to ride towards Ciala's hiding place, Santiago made una desperate decision. He had to warn her, even if it meant revealing exactly where she was. Taking advantage of Jones being momentarily distracted saddling his own horse, Santiago put his fingers to his lips y whistled La Paloma 3 times, but in unsharp, urgent rhythm que he hoped Ciala would understand meant danger, not safety. Jones spun around immediately. What was that? Just whistling, said Santiago innocently. You're trying to warn her, accused Jones. Warn who? I thought she wasn't here. Pero Santiago's heart was racing. Had Ciala heard? Would she understand? Why, more importantly, could she escape before los agents reached her hiding spot? En el waterfall, Ciala had indeed heard El whistle. But Santiago's changed rhythm had told her everything she needed to know. Danger was coming, and she needed to run. Now. She had Luna ready, having heard El approaching voices, hoofbeats. As quietly as possible, she led El horse deeper into El forest, away from La waterfall, following deer trails que she had scouted during her weeks at El Rancho. 15 minutes later, Agent Davis and his men reached El waterfall. They searched thoroughly, finding clear evidence que someone had been hiding there recently. Pero no girl. Damn it, cursed Agent Morrison. She was here pero she's gone. Can't have gone far, said Smith. I'll pick up her trail. Pero what they didn't know was que Ciala had learned wilderness survival from masters. She was using every trick her grandfather had taught her. Walking Luna through streams to break her scent trail, taking circuitous routes through rocky areas donde hoofprints wouldn't show, y constantly changing direction to confuse pursuit. Back at El Rancho, Santiago waited tensely for news. Jones had his gun drawn. I was watching Santiago's every move.
Clearly suspicious, KL warning whistle had been exactly what he thought it was. When Los agents returned empty-handed an hour later, Agent Davis was furious. "She was there," he snarled at Santiago. "Your warning gave her just enough time to escape." "I don't know what you're talking about," said Santiago. Agent Morrison stepped close to Santiago, his face inches away. "This isn't over. We'll find her, and when we do, you'll be arrested as an accomplice. Harboring a fugitive, obstruction of justice, interfering con una federal investigation. You're looking at years in prison." "So be it," said Santiago quietly. Agent Davis studied Santiago's face, seeing una determination que wouldn't be easily broken. "Mount up," he ordered his men. "We'll track her from here. She can't have gotten far on horseback." As they prepared to leave, Agent Morrison turned back to Santiago one final time. "You think you're protecting her, pero you're just delaying lo inevitable. We will find her. Why, when we do, she'll wish she had come quietly now. If you harm one hair on that child's head," said Santiago with deadly calm, "you'll answer to me." Agent Morrison laughed coldly. "You're in no position to make threats, Mendoza." After they left, Santiago stood alone on su ranch, surrounded by evidence of lost life he y Ciala had built together. El herbs she had been drying, el blankets donde they had slept under las stars, el small repairs she had helped him make around la property. He didn't know where she was now, didn't know if she had successfully escaped, didn't know if he would ever see her again. Pero he knew one thing con absolute certainty. He had done el right thing. Y he would keep doing el right thing, no matter what it cost him. Somewhere in las mountains, Ciala was alone again, just como she had been cuando she first arrived at his ranch. Pero this time, she wasn't just running from trauma. She was running toward hope, carrying with her all las lessons in love y protection que Santiago had taught her. Y maybe if they were both lucky, y clever y brave, they would find una way to be familia again. 3 días habían pasado desde que los agentes federales se llevaron a Santiago bajo arresto. Ciala había observado desde una cresta distante cómo se lo llevaban en cadenas, su corazón rompiéndose al ver al hombre que había sacrificado todo por ella siendo tratado como un criminal. Desde entonces había estado viviendo en las montañas como un fantasma, sobreviviendo con las habilidades que su abuelo le había enseñado y las provisiones que Santiago había empacado. Luna había demostrado ser una compañera perfecta, tan silenciosa y cautelosa como Ciala misma. La yegua parecía entender instintivamente cuando necesitaban moverse en silencio, cuándo buscar agua y cuándo encontrar pasto sin alejarse demasiado de los senderos ocultos que seguían. En este tercer día, Ciala había encontrado una cueva pequeña pero profunda en un barranco remoto donde podría refugiarse durante las horas más calurosas. Estaba organizando las hierbas medicinales que había logrado salvar cuando escuchó algo que la hizo congelarse. Voces humanas acercándose por el sendero de Bajo. Se presionó contra la pared posterior de la cueva, conteniendo la respiración, lista para huir más profundamente en la montaña si era necesario. Pero las voces no sonaban amenazantes, de hecho, sonaban familiares de alguna manera. «Por aquí, abuela», decía una voz joven en apache. «Creo que vi huellas de caballo cerca de ese barranco». Ciala sintió que su corazón se aceleraba. «¿Apache? ¿Aquí en estas montañas?» «Ten cuidado, Tahoe», respondió una voz de mujer mayor. «Si hay realmente alguien escondido aquí, podrían estar asustados». Los asustados a veces hacen cosas peligrosas. Ciala se debatió internamente. Durante semanas había estado sola, sin escuchar su idioma nativo, sin tener contacto con su propia gente. Pero también había aprendido a ser cautelosa de confiar en anyone, incluso en otros apaches. Los agentes federales habían mencionado que algunos de su gente habían sido llevados a reservaciones. ¿Y si estos eran colaboradores? La decisión se hizo por ella cuando Luna, who había estado pastando cerca de la entrada de la cueva, relinchó suavemente en respuesta a los sonidos de otros caballos. «¡Ahí!», exclamó la voz joven. «¡En esa cueva!». Ciala cerró los ojos, esperando lo peor. Pero cuando las figuras aparecieron en la entrada de la cueva, vio algo que no había esperado. Una anciana apache con cabello plateado trenzado con cuentas turquesas, acompañada por un joven de tal vez 16 años, who claramente era su nieto. «Hola, pequeña», dijo la anciana suavemente en apache. «Soy Aiyana, y este es mi nieto Tahoe. No vamos a hacerte daño». Ciala permaneció inmóvil, estudiando sus rostros. Había algo en los ojos de la anciana que le recordaba a su propia abuela, una sabiduría profunda mezclada con gentileza genuina. «¿Cómo sabían que estaba aquí?», preguntó finalmente Ciala también en apache. «Hemos estado buscándote», respondió Aiyana.
Word ha llegado to us sobre una niña Apache who había escapado del asalto en Broken Creek Settlement. Y también hemos heard about un ranchero mexicano who fue arrestado por protegerte. Ciala se enderezó bruscamente. ¿Conocen a Santiago? ¿Saben dónde está? Está en la cárcel en Denver, dijo Tahoe. But hey, people working para get him released. People who believe que he did the right thing. Tenemos que ayudarlo, dijo Ciala inmediatamente. Él sacrificó everything for me. I can't let him stay in jail because of what I brought into his life. Ayanna stepped closer, her weathered hands extended in a gesture to peace. Child, first we need to get you safe. Then we can work on helping your protector. I am safe, insisted Ciala. I know how to survive in la wilderness. What I don't know is how to help Santiago. Survival y safety no son el same thing, observed Ayanna wisely. You've been surviving, yes, but you've been alone, afraid, constantly running. That's no way para una child to live. Ciala felt tears threatening. It was true. She was exhausted, not just physically but emotionally. The constant vigilance, la loneliness, el fear that she might never see Santiago again. It was wearing her down. Where would I be safe? Preguntó. Los agents said que my whole village was destroyed, that everyone was dead or taken to reservations. Not everyone, said Tahoe gently. Some of us escaped to estas montañas. We've been living free, hidden, taking care of each other. There are others. 17 adults, 9 children, confirmed Ayanna. Survivors from 3 different communities que were attacked. We've made una new village in an hidden valley sobre una hora from here. For the first time since Santiago's arrest, Ciala felt something like hope. But what about Santiago? I can't just abandon him. You won't be abandoning him, assured Ayanna. In fact, helping him may require que you're part de una community rather than alone in la wilderness. What do you mean? Ayanna settled herself on a flat rock, indicating that this conversation would take time. El man who protected you has become something of una cause célebre in Denver. Newspapers have picked up la story. Some people están outraged que una good man was arrested para protecting una child, but others support los federal agents. So there's una chance he could be freed? There's una chance, agreed Tahoe. But it would help if you could testify about what really happened at Broken Creek. If you could tell people que your village was peaceful, que los agents lied about hostilities. Ciala felt sick. The idea of facing those men again, de being en una room where they could grab her. I know it's terrifying, said Ayanna, reading her expression. But consider this. Right now, they're telling their version de la story. Only you can tell the truth. And if I testify they still don't believe me? If they try to take me anyway, then our whole community will fight para protect you, promised Tahoe. We won't let you face this alone. Ciala thought about Santiago, probably sitting in una jail cell, suffering because he had chosen to protect her. She thought about all las lessons he had taught her about family protecting each other. If I come with you to this hidden village, said Ciala slowly, will you help me figure out how to save Santiago? We will help you figure out how to save each other, corrected Ayanna. Because true family doesn't mean one person sacrificing everything for another. It means everyone working together para protect everyone. Ciala looked around la cave que had been her shelter, thinking about la lonely days, frightening nights she had endured. Then she thought about Santiago's words. That family was about choice, about love, about being willing to protect someone even when it was difficult. Okay, decided Ciala. I'll come with you. But on one condition. What condition? When it's time to help Santiago, I want to be part de la plan. I don't want to just hide while others fight for me. He taught me que family protects each other, and that means I need to protect him too. Ayanna smiled. Y in that smile, Ciala saw approval y respect. I think your Santiago chose well when he decided to protect you. You have el heart de una warrior y la wisdom de someone much older. He taught me about courage, said Ciala simply. Now it's time para me to show him que I learned la lección. As they prepared to leave la cave, Ciala took one last look at el place donde she had been alone y afraid. She was still scared about what lay ahead, but she was no longer alone. Y sometimes, not being alone was el difference between merely surviving and actually being able to fight back. With Luna following obediently, Ciala rode with Ayanna y Tahoe toward una hidden village, where she would find not just safety, pero una community willing to help her save el man who had saved her first. It was time to stop running y start fighting back. 6 meses después del día que había cambiado sus vidas para siempre, Santiago despertó en su propia cama por primera vez en lo que parecía una eternidad.
El juicio había terminado la semana anterior con su absolución completa, y más importante aún, con órdenes federales de protección para Siyala y toda la comunidad apache que había testificado en su favor. El aroma de café y pan recién horneado flotaba desde la cocina, llevando consigo voces en español y apache que se mezclaban en conversación animada. Santiago sonrió, todavía adaptándose a la realidad de que su casa silenciosa se había transformado en el corazón de una familia extendida que incluía no solo a Siyala, sino también a Aiyana, quien había decidido quedarse para asegurar la transición completa de Siyala a esta nueva vida. «¡Santiago!», gritó Siyala desde la cocina. «El desayuno está listo». Se levantó lentamente, sus huesos todavía doloridos por los meses en prisión, pero su corazón ligero de maneras que no había sentido en años. El juicio había sido difícil para ambos. Siyala había tenido que enfrentar a los agentes federales que habían destruido su village, relatar eventos traumáticos frente a extraños y revivir los peores momentos de su vida. Pero también había demostrado una fuerza y articulación que había impresionado incluso al juez más escéptico. Cuando Santiago entró a la cocina, encontró a Siyala y Aiyana trabajando juntas en el desayuno, con una sincronización que hablaba de práctica cómoda. Durante los meses del juicio, Aiyana había dividido su tiempo entre el pueblo oculto en las montañas y el rancho de Santiago, ayudando a Siyala a procesar tanto sus traumas pasados como sus miedos sobre el futuro. «Buenos días, family», dijo Santiago, una palabra que ahora incluía más corazones de lo que había imaginado posible. «Buenos días, papá», respondió Siyala, usando el título que había comenzado a usar durante las semanas más difíciles del juicio, cuando necesitaba recordarse a sí misma que tenía family que la amaría sin importar lo que pasara. Aiyana sonrió y le ofreció una taza de café preparado según el método apache que había estado enseñándole a Santiago. «¿Cómo dormiste?», preguntó. «Mejor que en months», admitió Santiago. «Aunque todavía me siento extraño sleeping inside después de todo este tiempo bajo las estrellas». Era verdad. Los meses que había pasado durmiendo outside con Siyala habían cambiado algo fundamental en él. Incluso ahora, libre de dormir en su confortable bed, a menudo se encontraba añorando la vastedad del cielo nocturno y la sense de connection con algo larger than himself. «Actually», dijo Siyala compartiendo una look significativa con Aiyana. «Queríamos talk contigo about eso». Santiago alzó una ceja, intrigued. «About sleeping inside?» «About donde vivimos en general», clarified Siyala. «We've been thinking, ¿qué si no tenemos que choose between inside y outside? ¿Qué si pudiéramos have both?» Aiyana set down su coffee cup y leaned forward. «Durante my time aquí, I've been observing how you both have changed desde your experience living under las stars. You've both found something out there que you don't want to lose. ¿Qué do you mean?» «I mean que maybe it's time to think about expanding this home para accommodate what you've learned about yourselves», explained Aiyana. «In our hidden village, many families have structures que are partially open to los elements. Homes que provide shelter cuando it's needed, pero también allow for connection con la natural world». Shala's eyes lit up with excitement. «We could build something like una covered porch, pero larger. Something que feels safe y enclosed, pero also open to las stars». Santiago considered this, thinking about how much he had enjoyed those nights sleeping outside, how connected he had felt to Siyala y to something larger than both of them. «It's una interesting idea», admitted. «Pero what about winter? What about storms?» «We plan for those», said Aiyana practically. «We create structures que can adapt. Walls que can be added cuando necessary, removed cuando not needed. Los best homes son flexible, changing con las needs de los people who live in them». «También», added Siyala, «I've been thinking about other ways para expand our family». Santiago looked puzzled. «Other ways?» «Some of los children desde el hidden village don't have anyone left from their original families. Tahoe has been like an older brother para mí, pero some de los younger ones, they need más stable homes». Santiago felt his heart expanding as he understood what she was suggesting. «You want to become a foster family para other Apache children? I want us to become la quinta family que opens its doors cuando people need help», corrected Siyala. «Apache children, Mexican children, anyone who needs una place to heal y grow». Aiyana nodded approvingly. «This child has learned well from you, Santiago. She understands que family is not about blood, pero about choice, love y protection». Santiago looked around su kitchen, imagining it filled con more voices, more laughter, more chances to make una difference in young lives que needed healing. «It would be una big responsibility», he said thoughtfully. «Bigger than raising one traumatized Apache girl?» asked Siyala with una slight smile. Santiago laughed. «Point taken. But are you sure? You've been through so much.
Do you really want to take on helping otros children work through their traumas? Ciala's expression became serious. Santiago, you saved my life not just by giving me shelter, pero by showing me que I could trust again, que I could love again, que I could be part de una family again. If we can do eso for other children. She didn't need to finish la sentence. Santiago understood completely. Then I guess we better start planning this expansion, he said. During los months que followed, el rancho was transformed in ways que none of them had originally envisioned. With help desde la Apache community y algunos neighbors who had been moved by Santiago's story durante el trial, they built una series de connected structures que flowed seamlessly between indoor y outdoor spaces. El main house was expanded con una large covered area que was open in 3 sides, pero could be enclosed con removable panels durante harsh weather. This became la favorite sleeping area para most de la family, allowing them to fall asleep under las stars, pero with protection desde rain y snow. They also built smaller cabins que could house visiting families or children who needed more privacy durante their healing process. Each structure was designed to be flexible, adaptable to changing needs, y different comfort levels con enclosed spaces. By el end of their first year as una official foster family, Santiago y Ciala were caring for 5 children, ranging in age desde 6 to 15. Each child came con their own traumas, their own fears, their own needs para healing. Pero they also came con their own gifts, their own wisdom, their own capacity para love. Ayana had officially moved to El Rancho, serving as una cultural bridge y healing guide para children who needed to reconnect con their Apache heritage while also learning to navigate el broader world. Her presence meant que children could learn traditional skills, hear traditional stories, y maintain connection con their cultural identity while also receiving modern education y healthcare. In this evening, 1 year y 6 months desde el night cuando Santiago had first found Ciala hiding in his barn, la entire extended family gathered in la large covered area para share dinner y watch las stars emerge. Santiago, said Ciala as they cleaned up después de la meal, do you ever regret choosing to help Mika first night? Santiago looked around at la bustling household, children helping con chores, Ayana telling stories in Apache to los younger ones, teenagers discussing their plans para el future. Luna grazing peacefully in el pasture con several other horses que had joined their family. Never, he said without hesitation. Do you regret choosing to trust me? Never, echoed Ciala. Pero sometimes I wonder, ¿qué would have happened si you had just let me sleep inside K first night? Santiago considered this. I think we would have missed learning something important about ourselves. About what we really needed. What do you mean? I mean que by sleeping outside we learned que home isn't about walls or roofs. It's about who you choose to share your life con. Y we learned que sometimes el most healing thing you can do is to be completely open to las elements, to be vulnerable pero protected by love instead de walls. Shala nodded, understanding. Also, added Santiago, if we had stayed inside desde el beginning, we might never have learned to see las stars as family watching over us. We might never have developed esta rhythm de living que honors both safety and freedom. As if summoned by their words, los other children began to emerge desde la house, carrying their bedding toward la covered sleeping area. It had become family tradition. Unless weather was truly dangerous, everyone slept outside together, sharing stories y dreams under el vast Colorado sky. Ready for bed, family? Called Ayana. Ready, replied Ciala. Pero she stayed seated next to Santiago for another moment. Thank you, she said quietly, for teaching me que I could be safe without walls, loved without conditions, y parte de una family que grows instead de shrinks cuando faced con challenges. Thank you, responded Santiago, for teaching me que saving one life can lead to saving many. Que opening your heart opens possibilities you never imagined. Y que sometimes the most important thing you can do is to simply sit with someone in their pain until they're ready para healing. Hand in hand, they walked toward donde their family was settling down para another night under las stars. Tomorrow would bring new challenges, new opportunities para growth, new chances to open their hearts y home to others who needed healing. Pero tonight, surrounded by love y laughter y el infinite sky, they had everything they needed, each other, una place that honored both security y freedom, y la knowledge que they had created something beautiful desde what had begun as una moment de simple human compassion. En la distance, coyotes called to each other across las mountains, pero lo sound was no longer threatening. It was simply part de la symphony of life that surrounded their home, their family, their commitment to living openly under las stars, que had witnessed their entire journey desde trauma to healing to joy. Y as Ciala drifted off to sleep next to el man who had saved her life by refusing to force her inside walls before she was ready,
She whispered una prayer de gratitude to those same stars, to her ancestors who had guided her to safety, y to la grandfather who had taught her que sometimes the most important medicine is simply knowing que you are not alone under el vast protective sky.